jurídico de la de la Presidencia de la República, Jorge Benavides. Sí, señor. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Jorge. Buenos días, Enrique. Buenos días, Ramiro. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Perfecto. Mira, hoy día el tema era obviamente la coyuntura política, los decretos del presidente. Los vamos a analizar, pero primero quiero que nos comentes si conoces o sabes de algo, de lo que acontece en Esmeraldas en estos momentos. Muy temprano nosotros comentábamos que el presidente de la República ya anunció que con personal de la Subsecretaría de Riesgos se están dirigiendo a la provincia porque ha sido un evento de gran magnitud. ¿Qué sabes al respecto, Jorge? Sí, en efecto, dentro de las competencias y de la forma de actuar rápida, el presidente de la República se trasladará con la gente especializada en este ámbito de riesgos a la zona para tratar de dar una respuesta inmediata. Se está evaluando también incluso el tema de una declaratoria de estado de emergencia por el tema justamente de que supone un desastre natural de esa envergadura. Ha sido un invierno muy fuerte y total solidaridad a las personas que la están pasando mal este momento en Esmeraldas, y de parte del gobierno nacional la respuesta más pronta, urgente, expedita para tratar de colaborar lo antes posible en el manejo adecuado de esta crisis dada por este desastre natural. Muy lamentable lo ocurrido. Entremos en materia, Jorge. Bien, el presidente de la República la semana pasada aprueba o firma el decreto del reglamento para la ley de uso progresivo de la fuerza. De igual manera me llamó la atención este decreto para regularizar a los venezolanos quienes se encuentran en el país. Y tal parece que hay un movimiento que lo veo, bueno, la ciudadanía en general lo ve bien, porque es lo que estábamos demandando. En el caso de regularizar a extranjeros que viven en el país, pero de los cuales no podíamos ubicarlos porque no había un registro de ellos. A ver, yo sé que desde el año pasado ustedes lo vienen haciendo, pero me alegro que lo hayan formalizado, por llamarlo de alguna manera. Y sobre el uso progresivo de la fuerza, bueno, primero hablemos del tema de la regularización y luego entonces entramos al tema del uso progresivo de la fuerza. Sobre el primero, Jorge, esto va a continuar también con otros ciudadanos de otros países que viven en el Ecuador. Sí, en efecto, es una competencia dada por la normativa el tener la regularización de todos habitantes extranjeros, y obviamente no solamente es enfocado como una nacionalidad puntual, sino que de todas las comunidades de otros países que residen en Ecuador. Obviamente por la gran cantidad de afluencia de ciudadanos de Venezuela, digamos, ha habido esta particularidad respecto de este grupo, pero obviamente es para todas las nacionalidades. Es un proceso permanente que se está dando para tener los registros, según la normativa, la regularización de los habitantes extranjeros que estén en el Ecuador, y con eso tener, bueno, los registros adecuados según la normativa, incluso para que puedan gozar de todos los derechos que según la Constitución, por estos principios que están establecidos de movilidad y de amplia garantía de derechos, puedan estar en las mismas condiciones que los nacionales dentro de lo que permite la normativa ecuatoriana. Correcto. En el otro punto, el uso progresivo de la fuerza, y el presidente de la República fue hasta el Comaco, que es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y presentó ahí la firma del reglamento. Pero siempre, a ver, hay algo que los ecuatorianos siempre cuestionaremos. No hay nada perfecto. Y es obviamente porque vivimos un sistema democrático. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cuáles son los alcances, Jorge? Yo sé que es extenso, pero puntualmente, por ejemplo, en el tema cárceles, ¿qué es lo que van a hacer en este sentido o cuál es la competencia que se le dan para controlar las cárceles? Bueno, de modo general, para los ciudadanos que nos escuchan, este reglamento de uso progresivo de la fuerza va enfocado a las fuerzas públicas, es decir, a los militares, a los policías y a los cuerpos de seguridad de los centros penitenciarios. Por norma constitucional y legal, los que se encargan del orden, digamos, dentro de los centros penitenciarios son el cuerpo de vigilancia del centro penitenciario, y ya cuando existe algún tema que se vuelve un poco más complejo, en ciertas ocasiones puede colaborar, digamos, la policía y las Fuerzas Armadas solamente por fuera de los perímetros de los centros de privación de libertad, los centros de rehabilitación, pero colaboran solo cuando está declarado un estado de excepción en ámbitos del trabajo de lo que es el control del orden interno. Lo que se hace en esta normativa es dar mayor certeza y seguridad
a los miembros de cuerpos de seguridad del Estado para que puedan actuar dentro del marco que establezca la normativa y llevar a cabo su tarea de protección, de control del orden interno con una normativa que permita aplicar de manera más efectiva y expedita lo que establecen las normas generales. Hay cosas justamente para el tema que tiene que ver, como usted señala, del ámbito de lo que ocurre en los centros penitenciarios o cuando se dan las manifestaciones y demás. Permite, como digo, de modo general, una serie de disposiciones, dar mayor certeza del uso progresivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad. Es una normativa que fue expedida a través de un trabajo técnico con la Secretaría de Seguridad Pública, con el Ministerio de Defensa, con la policía. O sea, se demoró porque hubo unas mesas de trabajo y se vio, por supuesto, dentro del ámbito constitucional, que sea conforme a estos estándares que establecen derechos humanos y demás, sea una normativa que pueda dar una respuesta en el ámbito de la seguridad, que es una necesidad básica que este rato tienen los ecuatorianos. Jorge, en el caso de manifestaciones, o sea, los ciudadanos obviamente pueden manifestarse, ¿no? La Constitución así lo ampara y lo dice, pero también veo ahí que la policía, sí, en este caso la policía obviamente garantizará esta expresión dentro de los cánones de la normalidad, pero ahí obviamente irán con armas o no harán uso de armas letales, o sea, que sea específico esto, ¿verdad? Claro que sí. O sea, siempre en esta gradación hay el uso dependiendo de la contingencia y de los hechos que se presenten. De hecho, la intervención de la Policía Nacional en el ámbito de las protestas es para garantizar la seguridad de los que se estén manifestando. Es un derecho establecido en la Constitución. Pero evidentemente cuando se desborde y haya problemas, incluso que pongan en riesgo la seguridad de los propios manifestantes y de la comunidad en general, a través de la disuasión y de distintos mecanismos que impliquen una gradación de la utilización de la fuerza. Como digo, lo que tiene por objetivo esta normativa es dar certeza y seguridad para cómo y en qué momentos y dependiendo de qué circunstancias la fuerza pública pueda ir haciendo uso de determinados mecanismos, dependiendo de la gravedad a el hecho de que se estén exponiendo y que se dé en un contexto determinado. Jorge, le voy a dar paso a mi compañero de abogado Ramiro Cepeda. Yo te tengo otras inquietudes más adelante. Ramiro, por favor. Jorge, ¿cómo te va? Saludos. Buen día, Ramiro. Vea, yo tengo, a ver, vámonos por sede constitucional, decretos económicos urgentes, emergencia por falta de vigencia de la Asamblea Nacional. El primero que se envió fue el decreto de tributario, que ya se había presentado en la sede legislativa, pero al disolverse la Asamblea, el presidente la mandó a sede constitucional. Tengo clarísimo que la Corte no es colegislador, por tanto no puede opinar sobre el contenido per se de las bondades o no de un decreto, pero sí puede opinar y debe de opinar sobre la constitucionalidad de los artículos que se manifiesten en él. Lo tengo clarísimo. Y en esta claridad hay dos líneas que a mí me preocupan de ese decreto tributario y que dice: este decreto tendrá vigencia inmediata. Yo fui profesor de la materia 20 años y los tributos, especialmente los del impuesto a la renta, son por año fiscal. Ese es un principio de derecho tributario y, si mi memoria no está mal, también está especificado en la Constitución de la República. Ergo, la Corte Constitucional, a mi opinión, debería objetar estas dos líneas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sí, ahí justo en el ámbito tributario se hace distinción entre lo que es la retroactividad y la retrospectividad. En este segundo caso se aplicaría la retrospectividad porque no se trataría de un tema ya consolidado, en la medida en que, bueno, la planificación para este año 2023 está todavía realizándose, no ha culminado el año fiscal, y en esa medida nosotros creemos que constitucionalmente no implica un problema de tipo constitucional en contra de la idea de no retroactividad, que da justamente certeza a los ciudadanos y seguridad jurídica, porque se trataría de una cuestión todavía no consolidada, porque está en camino todavía el año fiscal 2023. Y por otro lado, bueno, la reforma como tal
se amparen los principios tributarios importantes, como es la búsqueda de impuestos que sean equitativos y la idea también, por supuesto, de la progresividad que supone que más tenga más paga y que se tenga en consideración sobre todo que esta baja, digamos, en impuesto al pago de la renta, concretamente las personas naturales, vaya enfocado al tema de las cargas familiares, con lo cual, en términos de equidad, es una reforma constitucional que guarda conformidad con el ordenamiento constitucional. Bueno, ahí vamos a discrepar, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional y yo me inclino porque van a objetar estas dos líneas de ese proyecto de ley que ha mandado el presidente de la República. Vamos al análisis que está haciendo y a la comparecencia de los ministros de Estado a la Corte para explicar la urgencia y los amicus curiae que está solicitando se presenten para discutir el contenido, lo cual ya me preocupa porque esa no es la responsabilidad de la Corte. La Corte para mí debería ser un tema formal de que no atente ninguna disposición contra garantías o derechos constitucionales. Hasta ahí. Y además que la urgencia yo la veo de otra vía también, adicionalmente de la necesidad que tiene el país, son de las herramientas básicas y elementales ante un Estado que carece de órgano legislativo, darle una suerte de contrapeso, ni siquiera equilibrio, un contrapeso para que un ejecutivo no pueda hacer lo que le da la gana, pero tampoco la Corte puede silenciarse o demorarse para en los pocos meses que le quedan de gobierno a un presidente, porque así lo decidió, no darle las herramientas para gobernar. Entonces, ¿dónde está el justo medio? Parece pertinente lo que usted señala, Ramiro, respecto al tema de la necesidad. Fíjese que la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando ha definido la urgencia, lo hace en conexidad con la necesidad de poder dar una respuesta inmediata, célere, a un problema de tipo económico, que o bien, como señala la normativa, trate de dar vuelta a un tema de una situación económica adversa o para preservar el equilibrio fiscal. Básicamente esos son los elementos que a partir de política económica sustantiva, como dice la Constitución y la ley, son los que impulsan el envío de estas iniciativas urgentes económicas. Estamos ciertamente en un escenario inédito como es la disolución de la Asamblea Nacional y por tanto para que puedan entrar en vigor estos decretos económicos urgentes se precisa necesariamente del visto bueno de parte de la Corte Constitucional. Pero la Corte obviamente, si bien tiene que realizar un control previo, es una potestad del presidente de la República el enviar y el calificar como urgente y por tanto la función de la Corte en el ámbito formal sería ver, bueno, que se expida este decreto económico por vía de un decreto, que haya una exposición de motivos, que en su momento ya argumentó el presidente de la República por qué se trataba de urgencia. No obstante, pidieron que se ahonde y se enviaron los respaldos y los justificativos adicionales y ver, por supuesto, como usted señala también, que en estas iniciativas no haya una restricción de derechos constitucionales. Esencialmente, esa es la función de la Corte. Y al no estar establecido un plazo de tiempo en que deba pronunciarse, debe ser lo antes posible. Porque si no lo hace de manera urgente, de manera inmediata, estaría desnaturalizando la función misma de los decretos económicos urgentes, que tienen como función el dar una respuesta inmediata ante una crisis económica. Clarísimo, esa sí es mi opinión. Con la primera, que no coincidimos, le voy a dar otro argumento que me lo manda un oyente, el ingeniero Jorge Ayala. Dice, el impuesto se devenga cada vez que se genera el ingreso. No hay que confundir el nacimiento de la obligación tributaria con la exigibilidad. Se exige al siguiente año, pero nace con la generación del ingreso, lo cual suscribo y es lo que he venido sosteniendo. Y antes de que esto vaya a sede constitucional, se lo dije en esta mesa de diálogo, tanto al ministro de Economía como al director del Servicio de Rentas Internas. Esa disposición es anticonstitucional. Y estaban jugando al filo de la navaja porque en la Asamblea no hubiera habido cristiano que se ponga a que le bajen los impuestos.
pero la Corte, que tiene la obligación de decir lo que es y no lo que le parece políticamente a un grupo de asambleístas, va a tener que decir esto. Así que de una vez vayan preparándose. Ahora le paso a Enrique, que continúa con la entrevista, porque se le quedaron como 10 preguntas en carpeta. Nada más, Jorge, era comentar sobre los plazos, porque plazos me refiero porque el presidente de la República, digamos que ya se sacó esa piedra que tenía ahí en el camino, ese obstáculo inmenso que era la Asamblea Nacional, y seguirá emitiendo otros decretos que vayan derivando siempre en la reactivación, que es lo que requiere el país, reactivación económica me refiero. Sí, en esa línea irán otras iniciativas que presentará el presidente. En efecto, bueno, retomando algo que decía Ramiro, sí, tendremos que esperar a ver qué señale la Corte Constitucional. Finalmente, creemos de nuestra parte que constitucionalmente es admisible las dos iniciativas, pero obviamente el órgano de cierre y quien determinará la constitucionalidad o no es la Corte. Lo que sí pedimos es la sensibilidad de los jueces de la Corte Constitucional para poder dar una respuesta inmediata a graves problemas que existen en la economía ecuatoriana. Sí, y en la línea de mantener el tema relacionado a temas de, como dice la normativa, de política económica sustantiva, se continuará en ámbitos que tienen que ver propios con impuestos, con ámbito de inversiones, de generar incentivos tributarios con el fin de mejorar la condición económica de los ecuatorianos. Por ejemplo, si uno ve el decreto económico urgente en el ámbito de inversiones y de zonas especiales de desarrollo económico, tienen como finalidad el mejorar el tema de las inversiones a través de la generación, por ejemplo, de otras cosas, de incentivos tributarios, con lo cual también, por ejemplo, puede redundar favorablemente en el ámbito de la generación de calidad de empleo, que es un problema estructural que tiene el país. Entonces, son una serie de elementos que incluso guardan relación con lo que está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en lo que establece la propia Constitución respecto a los asuntos de política económica, como es generar condiciones adecuadas incluso del crecimiento armónico de los distintos territorios en el Ecuador, que no se concentren, digamos, en las pequeñas, las medianas o las grandes industrias en determinadas partes del territorio nacional, sino que la infraestructura, la tecnología y en general condiciones adecuadas de inversión puedan ser establecidas en todo el territorio nacional, propugnando así un crecimiento armónico del territorio nacional en su conjunto. El tiempo nos viene corto. Rápidamente, el presidente en las próximas horas, de lo que conoces, firmará algún decreto de emergencia por el tema Esmeraldas. Yo sé que el presidente en estos momentos está en Esmeraldas y yo creo que debería, y obviamente creo que lo va a hacer, pero no sé si tú lo sepas ya de primera mano. Sí, se está viendo justamente por la causal de desastre natural la expedición de un decreto para utilizar dentro del ámbito de la normativa todas las competencias y los recursos para dar una respuesta lo antes posible ante este grave problema que ha ocurrido en Esmeraldas por el crudo invierno que estamos enfrentando. Jorge, te queremos agradecer a Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República. Gracias por atendernos en esta mañana y una buena semana también. Muchas gracias a ustedes y un cordial saludo a las personas que siguieron esta conversación. Bien, gracias. Abrimos nosotros espacio de menciones publicitarias y les comento